Capítulo 13. La convalidación del matrimonio. Podría parecer extraño, a primera vista, que nos ocupemos en este trabajo de la posibilidad de convalidar matrimonios con fundados motivos para ser considerados nulos. Pero, bien mirado, el instituto de la convalidación, ya veremos cómo se realiza en el ordenamiento canónico, es una de las posibles acciones pastorales de la Iglesia ante un matrimonio nulo. El que haya más de una posibilidad de reacción es completamente lógico, porque la pastoral debe disfrutar de una cierta flexibilidad para aplicar la solución más eficaz para cada situación personal. Como es natural, también en la pastoral ha de respetarse la justicia, pero esta no consiste en tratar a todos igual, de acuerdo con esquemas rígidos preestablecidos, sino que consiste en dar a cada uno lo suyo, lo que corresponde a su situación individual de acuerdo con las normas generales de la disciplina eclesial. Partiendo de estas consideraciones, la posibilidad de convalidar un matrimonio nulo no es más que una prueba del carácter pastoral del ordenamiento canónico, entendiendo por tal una preocupación sincera hacia las situaciones individuales, que no busca soluciones abstractas o sentimentales, sino soluciones que respondan del mejor modo posible a la realidad objetiva de cada caso. Conforme a estas ideas podemos decir que las posibles reacciones de la Iglesia ante un matrimonio nulo son 4. Primero, la disimulación por parte de la autoridad eclesiástica de tal situación. Esto ocurrirá en el caso de que los dos supuestos cónyuges estén de buena fe en relación con su estado, de tal manera que darles a conocer la nulidad de su vínculo podría acarrearles graves daños, sobre todo de carácter espiritual. Si la situación que da lugar a la nulidad fuese inseinable y no hubiera un peligro razonable de que dicha situación, y por tanto la nulidad del matrimonio, sea conocida, la autoridad que está al corriente puede disimular su conocimiento, evitando perturbar a los pseudocónyuges de buena fe. Es un caso ciertamente raro pero que no puede excluirse a priori, pensemos, por ejemplo, en un grado de consanguinidad no dispensable, descubierto después de que las partes de buena fe hayan contraído matrimonio en un país de misión o de población dispersa por la guerra o las migraciones. Segundo, la tolerancia, siempre por parte de la autoridad eclesiástica, de una aparente situación conyugal de personas que conocen la nulidad canónica de su vínculo, determinada por una causa cuya eliminación no está en manos de la autoridad misma. Siempre que no haya un peligro razonable de que se divulgue tal situación, con el consiguiente escándalo, y los pseudocónyuges se comprometan sinceramente a abstenerse de los actos propiamente conyugales, viviendo, como suele decirse, sicut soure et freite, como hermano y hermana, la autoridad puede consentir que continúen viviendo bajo un mismo techo. Es una solución similar a la que se aplica al caso de las segundas nupcias contraídas, obviamente, solo ante la autoridad civil, por católicos ligados por un vínculo conyugal anterior. Tal unión es inválida no solo y no tanto por la omisión de la forma canónica, sino por la preexistencia de un vínculo que, si es válido, está sustraído al poder de disposición tanto de los interesados como de la Iglesia. Cuando se dan las condiciones señaladas, y por razones graves de oportunidad, p.ej., que haya hijos de la segunda unión, necesitados de la asistencia material y educativa de los padres, la autoridad eclesiástica puede tolerar que continúen viviendo bajo el mismo techo aunque no haya cesado la causa de nulidad, el impedimento de vínculo, surgido del primer matrimonio. Tercero, la declaración de nulidad, es decir, el reconocimiento formal, por parte del órgano judicial que corresponda y mediante el procedimiento determinado por la ley, de la nulidad originaria del vínculo cuya validez se impugna. Esta solución suele suponer, de hecho, el fin de la vida conyugal de los interesados, aunque no siempre coinciden la causa de la nulidad del vínculo con los motivos de discrepancia de los cónyuges. Por consiguiente, esta vía deberá sugerirse sobre todo cuando sea irrecuperable en la práctica la vida en común de los cónyuges. Cuarto, la convalidación del matrimonio, esto es, la aplicación del procedimiento que permite pasar de una situación de invalidez del matrimonio a otra de validez del mismo. Esto, evidentemente, deberá realizarse respetando la realidad de los hechos y los principios fundamentales del ordenamiento matrimonial canónico. La finalidad de este capítulo es explicar cómo puede realizarse. La convalidación es la reacción de la Iglesia ante la nulidad del matrimonio que parece más conveniente siempre que haya esperanzas, fundadas sobre la voluntad declarada o sobre la conducta de los cónyuges, de que puedan continuar la vida conyugal. El ordenamiento canónico tiene muy en cuenta la posibilidad de convalidación del matrimonio nulo. Pueden citarse, por ejemplo, dos normas de relevancia procesal que ponen de manifiesto esta voluntad.
Al regular el derecho a impugnar el matrimonio, el Código dispone que, además de los cónyuges, podrá hacerlo, el promotor de justicia, cuando la nulidad ya sea divulgado si no es posible o conveniente convalidar el matrimonio, c. 1674. Segundo. Es decir, que no estará legitimado para ejercitar la acción cuando exista la posibilidad técnica de convalidar el matrimonio y sea oportuno hacerlo. Igualmente, al tratar del oficio de los jueces en las causas de nulidad matrimonial, el Código establece que, antes de aceptar una causa y siempre que vea alguna esperanza de éxito, el juez empleará medios pastorales para inducir a los cónyuges si es posible a convalidar su matrimonio y a restablecer la convivencia conyugal, c. 1676. Nota 1. 1. En la transcripción de estos dos cánones las cursivas son nuestras. Fin de la nota. Entre esos medios pastorales, genéricamente mencionados, deberíamos incluir conversaciones, exhortaciones, remisión a expertos que puedan prestarles ayuda, y que puedan llevar a los interesados a convalidar el matrimonio y reanudar su vida en común. De cuanto se ha dicho resulta que el asesor de las parejas con graves dificultades conyugales no tiene ante sí como única alternativa proponer una causa de nulidad canónica. También en el supuesto de que ésta sea teóricamente posible deberá contemplar las demás posibilidades, entre ellas la convalidación del matrimonio, cuando sea la solución más conveniente para los interesados. Ahora bien, ¿en qué se fundamenta la posibilidad de convalidar un matrimonio? ¿En qué sentido es coherente con los principios de fondo del ordenamiento matrimonial canónico? Lo analizaremos de acuerdo con el esquema seguido hasta ahora. 1. Elementos de derecho sustantivo. Primero, el principio de fondo que sustenta el instituto de la convalidación es el fundamental de toda la disciplina matrimonial canónica, que el consentimiento de las partes es la causa genética, la causa eficiente, como se dice en el lenguaje clásico, del matrimonio. La propia ley canónica consagra este principio, afirmando que, el matrimonio lo produce, facit, el consentimiento de las partes, c. 1057.1. Tal consentimiento, que la ley considera como un acto personalísimo e insustituible, consentimiento que ningún poder humano puede suplir, c. 1057.1, consiste en, el acto de la voluntad mediante el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio, c. 1057.2. Esta donación se realiza obligándose ante el otro contrayente a cumplir los deberes del estado conyugal, y reconociéndole a la otra parte, y solo a ella, los derechos que le corresponden como cónyuge legítimo. El acto de la voluntad es en sí mismo perfecto, considerado desde la perspectiva psicológica, cuando se dirige intencionalmente a un objeto adecuado al matrimonio, aunque éste no esté de hecho disponible para ser objeto de aquella voluntad en concreto. Por explicarlo con algunos ejemplos, ciertamente banales pero ilustrativos, y haciendo abstracción por un momento de la materia matrimonial, Ticio puede tener la voluntad de comprar un coche que considera que es propiedad de Claudio, aunque éste en realidad no es propietario de ningún coche. Sempronio puede tener la voluntad, perfectamente formada, de adquirir el Cristo de Velázquez para ponerlo en su casa, aunque esta obra de arte no es objeto de comercio ni, por tanto, susceptible de ser adquirida por un particular. Estos ejemplos nos pueden ayudar a comprender una distinción que es posible explicar con una terminología que ha llegado a ser habitual en el ámbito canónico, hasta el punto de que fue incorporada al Código de 1917. En efecto, al tratar de la convalidación, este cuerpo legal distinguía entre un consentimiento que denominaba, naturalmente suficiente, y un consentimiento que llamaba, jurídicamente eficaz, c. 1139.1. Nota 2. Todo matrimonio celebrado con el consentimiento de ambas partes naturalmente suficiente, pero jurídicamente ineficaz por existir algún impedimento dirimente de derecho eclesiástico o por falta de la forma legítima, puede subsanarse en su raíz si el consentimiento persevera. Fin de la nota. El consentimiento naturalmente suficiente es aquel perfecto en sí mismo como acto psicológico, es decir, el que posee toda la potencialidad para ser un verdadero consentimiento conyugal, por ejemplo, porque no está afectado intrínsecamente por fines espurios, recuérdense los casos de simulación estudiados, ni por causas externas, como en el supuesto de violencia o de error de hecho, estudiados en su momento. Por el contrario, el consentimiento jurídicamente eficaz es el acto que efectivamente produce efectos en el mundo del derecho, tanto porque viene referido a un objeto susceptible de voluntad matrimonial,
como porque se ha manifestado a través de aquellas formas que el ordenamiento considera esenciales para su existencia. Podemos profundizar en estos conceptos volviendo a la norma fundamental ya citada, es decir, al Canon 1057.1 del Código de 1983. Afirma que la causa eficiente del matrimonio es, el consentimiento de las partes, que ha de ser en sí mismo perfecto, es decir, naturalmente suficiente, pero añade que, produce, de hecho sus efectos, en otras palabras, es jurídicamente eficaz, solo si lo prestan entre sí dos personas, jurídicamente hábiles, y del modo previsto en las leyes canónicas, legítimamente manifestado. Considerando tales disposiciones en negativo podemos concluir que un matrimonio será nulo bien por falta de un consentimiento naturalmente suficiente, o bien, aun en presencia de éste, por inhabilidad jurídica de al menos uno de los contrayentes, o por una ilegítima manifestación del consentimiento mismo. En estos dos últimos casos el consentimiento, aunque naturalmente suficiente, sería jurídicamente ineficaz. Por tanto, a partir de la celebración de un matrimonio inválido podemos definir la convalidación como la posibilidad de atribuir valor jurídico al vínculo que debería haberse creado, bien procurando que consienta el cónyuge que no consintió, uno o los dos, o bien atribuyendo eficacia jurídica a un consentimiento naturalmente suficiente pero, por así decirlo, paralizado en su eficacia por una inhabilidad de la persona o por un defecto de la forma jurídica. Segundo, como fácilmente se desprende de cuanto se ha dicho, el presupuesto para la aplicación de la convalidación es que exista un matrimonio objetivamente inválido, es decir, que pueda ser moralmente considerado como tal. Ahora bien, un matrimonio puede ser inválido por tres tipos de motivos. A. La causa más radical de la invalidez de un matrimonio es la insuficiencia natural del consentimiento, por defecto o por vicio. En tal caso, la convalidación deberá ser una renovación del consentimiento insuficiente, debiendo concurrir, como es lógico, las demás condiciones jurídicas necesarias para su eficacia en el momento de la convalidación. De esta manera, por ejemplo, si entre la prestación de un consentimiento naturalmente insuficiente y su nueva prestación hubiese surgido un impedimento no dispensable, como la impotencia copulativa, la convalidación no podría realizarse. B. En segundo lugar, un matrimonio podría ser inválido por inhabilidad jurídica de las partes o de una de ellas, en la medida en que esté afectada por uno de los impedimentos matrimoniales regulados en los cánones 1083 a 1094. Está claro que cuando un impedimento no sea dispensable, porque se deriva de un precepto de derecho natural o divino positivo, la convalidación solo podrá tener lugar si el impedimento ha cesado. Sería el caso de que existiera un vínculo matrimonial anterior, que puede desaparecer por la muerte de uno de los cónyuges, cc 1141 y 1085.1. Nota 3. Según afirma el Canon 1141, el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte, y el Canon 1085.1, atenta inválidamente matrimonio quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado. Fin de la NAX. C. Por último, un matrimonio puede ser nulo por un defecto de la forma prevista para su válida celebración. Se trataría en este caso de un motivo de invalidez establecido en una norma irritante, C10. Nota 4. Se han de considerar invalidantes o inhabilitantes tan solo aquellas leyes en las que expresamente se establece que un acto es nulo o una persona es inhábil. Fin de la nota, pero de naturaleza puramente eclesiástica, C11. Nota 5. Las leyes meramente eclesiásticas obligan a los bautizados en la Iglesia Católica y a quienes han sido recibidos en ella, siempre que tengan uso de razón suficiente y, si el derecho no dispone expresamente otra cosa, hayan cumplido 7 años. Fin de la nota. Y en este caso con un ámbito de aplicación más reducido, C1117. NAT 6. La forma arriba establecida se ha de observar si al menos uno de los contrayentes fue bautizado en la Iglesia Católica o recibido en ella y no se ha apartado de ella por acto formal, sin perjuicio de lo establecido en el C1127.2. Por forma arriba establecida, si FAR CC 1108 a 1116, hay que entender la forma jurídica ordinaria, celebración del matrimonio en presencia del testigo cualificado y dos testigos comunes, y la extraordinaria, ante solo dos testigos comunes en caso de peligro de muerte o de grave incómodo. Fin de la nota. Por lo que teóricamente siempre sería posible la convalidación del matrimonio.
Esto es obvio e indiscutible cuando se trata de defectos formales de un matrimonio celebrado canónicamente, por ejemplo, porque ha habido un número insuficiente de testigos, porque se haya celebrado ante un párroco suspendido de su oficio por una sentencia o por decreto de su obispo, o por el motivo que se expondrá después en el cuarto ejemplo. En cambio, la situación resulta mucho más compleja cuando la forma canónica falta por completo, al haber optado los sujetos por una forma civil de celebración o por la forma religiosa de otras confesiones cuya celebración matrimonial no es considerada por la Iglesia Católica como sustancialmente equivalente a la propia. De esta consideración favorable goza la forma de los católicos orientales, C. 1127-1. Nota 7. En cuanto a la forma que debe emplearse en el matrimonio mixto, se han de observar las prescripciones del C. 1108, pero si contrae matrimonio una parte católica con otra no católica de rito oriental, la forma canónica se requiere únicamente para la licitud, pero se requiere para la validez la intervención de un ministro sagrado, observadas las demás prescripciones del derecho. Fin de la nota. Como es evidente, sobre todo en los países de Occidente, el supuesto de mayor frecuencia e intereses del matrimonio civil celebrado por personas de las cuales al menos una está obligada a la forma canónica, C. 1117. Conviene recordar que no está previsto que los católicos puedan ser autorizados a celebrar entre ellos y con dispensa de la forma canónica un matrimonio en forma civil, salvo en el caso de peligro de muerte, nota 8. Téngase en cuenta la interpretación auténtica del Canon 87.1, realizada por el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, el 5 de julio de 1985, d. Si fuera del caso de peligro de muerte inminente, el obispo diocesano, a tenor del Canon 87.1, puede dispensar de la forma canónica en un matrimonio de dos católicos. R. Negativamente, publicada en Acta Apostolica Sedis, 1985, p. 771. Vid también el C. 1079-1 y 2. Fin de la nota. También en el supuesto del matrimonio mixto, aplicando las previsiones del Canon 1127-2, nota 9. Si hay graves dificultades para observar la forma canónica, el ordinario del lugar de la parte católica tiene derecho a dispensar de ella en cada caso, pero consultando al ordinario del lugar en que se celebra el matrimonio y permaneciendo para la validez la exigencia de alguna forma pública de celebración, compete a la Conferencia Episcopal establecer normas para que dicha dispensa se conceda con unidad de criterio. Fin de la nota. El Decreto General de la Conferencia Episcopal Española, de 26 de noviembre de 1983, prevé en general que la forma de celebración alternativa a la forma canónica sea de carácter religioso, nota 10.10. En concreto, el artículo 12.3 del Decreto General contiene una remisión a las normas de la Conferencia Episcopal, de 25 de enero de 1971, para la aplicación en España del motu proprio Matrimonia Mixta de Pablo VI. Su número 9 dispone que, cuando la forma canónica es suplida por el rito público de la confesión del otro contrayente, el ministro, presbítero o diácono de la Iglesia Católica, puede tomar parte de la celebración del modo previsto en el número anterior para el representante de la confesión no católica. Es de desear que los esposos, al elegir el modo de suplencia de la forma canónica, opten por la celebración religiosa. Las cursivas son nuestras. Publicadas en Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española, 1984, pp. 119-120. Fin de la nota. La doctrina se pregunta si puede ser convalidado el matrimonio civil de una persona obligada a la forma canónica. Tanto las discusiones doctrinales como la praxis administrativa y jurisprudencial permiten inclinarse por una respuesta afirmativa. No es posible analizar aquí los planteamientos y razones que proponen, que pueden ser estudiados en la literatura especializada. Tercero, una vez vistos los principios de fondo y el presupuesto para que pueda tener lugar la convalidación del matrimonio, cabe preguntarse cómo funciona el mecanismo previsto al respecto en el derecho positivo. Para comenzar el análisis de esta cuestión conviene precisar que el ordenamiento canónico contempla, en realidad, dos formas de convalidación del matrimonio, la convalidación simple y la sanación en la raíz. El propio código hace suyas y utiliza estas denominaciones. Hay que puntualizar también que la ley canónica no prevé la convalidación automática del matrimonio que, por vía de ejemplo y si estuviera previsto por la ley, podría producirse en el caso de que los cónyuges hubieran continuado la vida en común durante un tiempo determinado después de haber conocido la nulidad de su matrimonio, confirmando implícitamente,
con el concluyente gesto de continuar la vida en común, su voluntad de querer sanar en cuanto de ellos dependiera un consentimiento inicial. Naturalmente insuficiente o solo jurídicamente ineficaz, nota 11. Conviene advertir que la convalidación automática del matrimonio está bastante extendida en el ámbito civil. Así, por ejemplo, el Código Civil español prevé este tipo de convalidación, específicamente por caducidad de la acción de nulidad, en el matrimonio de menores, art. 75, 2. Al llegar a la mayoría de edad solo podrá ejercitar la acción el contrayente menor, salvo que los cónyuges hubieran vivido juntos durante un año después de alcanzada aquella, y en los matrimonios celebrados por error, coacción o miedo grave invalidantes, art. 76, 2, caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubieran vivido juntos durante un año después de desvanecido el error o de haber cesado la fuerza o la causa del miedo. Fin de la nota iguala. Canónico exige para la convalidación que haya actuaciones positivas y específicas de los directamente interesados o de la autoridad eclesiástica. Con estas premisas, podemos pasar al análisis concreto de este instituto jurídico. Cuarto, la primera forma de convalidación de un matrimonio nulo, llamada convalidación simple, tiene como elemento característico y esencial el hecho de que se realiza mediante la renovación del consentimiento. Esta renovación viene exigida por el derecho eclesiástico, también en el caso de que el matrimonio sea nulo no ya por insuficiencia natural del consentimiento, sino por ineficacia jurídica, C. 1156-2, nota 12. Esta renovación se requiere por derecho eclesiástico para la validez de la convalidación, aunque ya desde el primer momento ambos contrayentes hubieran dado su consentimiento y no lo hubiesen revocado posteriormente. Fin de la nota, y consiste en un acto de la voluntad dirigido a la constitución del matrimonio que se sabe con certeza, o al menos se considera probable que ha sido inválido, C. 1157. Nota 13. La renovación del consentimiento debe ser un nuevo acto de voluntad sobre el matrimonio por parte de quien sabe o opina que fue nulo desde el comienzo. Fin de la nota. El modo de manifestar este nuevo acto de voluntad varía en función de la causa de nulidad y de su grado de publicidad, como se verá enseguida. Sin embargo, antes debemos ocuparnos de los aspectos sustanciales de la convalidación simple mediante renovación del consentimiento. Para que pueda tener lugar la convalidación simple es necesario, en primer lugar, que se conozca con certeza, o al menos se piense fundadamente, que el matrimonio es nulo. Por consiguiente, el sujeto habrá de ser consciente de que presta un nuevo consentimiento. No es suficiente la convicción de que se trata de una mera regularización formal de un consentimiento ya prestado, o una confirmación o reforzamiento del mismo. La parte que ha de renovar el consentimiento debe entender que se encuentra ante una auténtica renovación de su consentimiento matrimonial, y que la alternativa que tiene es permanecer en situación de nulidad, conocida o presunta, de su propio matrimonio. En segundo lugar, el consentimiento debe reunir en el momento de su renovación todos los requisitos necesarios para poder ser causa eficiente de un vínculo matrimonial. Si faltara o estuviera viciado no podría haber una auténtica convalidación. Por poner un ejemplo, sería el caso de dos cónyuges que quisieran convalidar una unión de la que hubieran tenido 4 hijos y que, al renovar el consentimiento, excluyeran de forma deliberada tener más. Su nuevo consentimiento sería intrínsecamente defectuoso por simulación parcial, en concreto, por exclusión de la prole. Un ejemplo de renovación de consentimiento viciado se contiene en el primero de los ejemplos que se recogen más adelante, donde se analiza un caso de error doloso que subsiste en el momento de la renovación del consentimiento. En tercer y último lugar, es necesario que en el momento de la convalidación concurran todos los requisitos de habilidad de los contrayentes. Si no fuera así, el consentimiento renovado sería ineficaz. Como ya se ha dicho, las modalidades de renovación dependen de los motivos de nulidad del matrimonio que se pretende convalidar y de la publicidad que hayan alcanzado. A este respecto pueden distinguirse los siguientes supuestos. A. En el caso de un matrimonio inválido a causa de un impedimento dirimente, para proceder a la convalidación es necesario que haya cesado, es decir, que haya desaparecido, por ejemplo, la edad, un vínculo preexistente, o, si es posible, que haya sido dispensado, por ejemplo, la consanguinidad, el voto público perpetuo de castidad de un religioso, tal y como establece el Canon 1156-1. En tales casos, la renovación del consentimiento es una exigencia del derecho eclesiástico, derivando la nulidad de un consentimiento naturalmente suficiente pero jurídicamente ineficaz,
a causa del impedimento. En cuanto al modo de renovar el consentimiento, si el impedimento que es causa de nulidad fuera público, es decir, demostrable en el fuero externo, C. 1074, nota 14. Se considera público el impedimento que puede probarse en el fuero externo, en caso contrario es oculto. Fin de la nota, debe hacerse observando la forma canónica, C. 1158.1. Si el impedimento no es demostrable en el fuero externo, el consentimiento podrá ser renovado privadamente y en secreto, por aquella de las partes que conoce su existencia y, obviamente, siempre que persabir el de la otra parte, C. 1158.2, si el impedimento no demostrable es común a ambas partes, las dos deberán renovar el consentimiento, aunque sea en forma privada y secreta, o sea, no mediante la forma canónica, y de modo que sea desconocido por terceros, C. 1158.2. B. En el caso de un matrimonio inválido por un vicio de consentimiento, su renovación viene exigida por el derecho natural. Podrá manifestarse de forma privada y secreta si el defecto no es demostrable y persevera el consentimiento de la otra parte, C. 1159.1 y 2. Deberá ser manifestado en forma canónica si el defecto de consentimiento puede ser demostrado, C. 1159.3. C. Finalmente, en el caso de un matrimonio inválido por defecto de forma, la convalidación solo podrá tener lugar con una nueva prestación del consentimiento, observando regularmente la forma previamente defectuosa, C. 1160. Quinto, la forma de convalidación denominada sanación en la raíz se caracteriza esencialmente por el valor que se atribuye a la perseverancia del consentimiento en cuanto acto psicológico. Es aplicable en el caso de matrimonios inválidos por la simple ineficacia de un consentimiento en sí mismo naturalmente suficiente, pero que resulta jurídicamente ineficaz, improductivo, no produce el matrimonio, debido a la existencia de un impedimento o de un defecto de forma. En esta figura particular de convalidación, la autoridad eclesiástica, fundándose en la perseverancia de un consentimiento naturalmente suficiente, actúa sobre las causas que paralizaban la eficacia, dispensando del impedimento o de la forma, y no exige la renovación del consentimiento. En este sentido resulta clarificadora la definición que ofrece el Código. La sanación en la raíz de un matrimonio nulo es la convalidación del mismo, sin que haya de renovarse el consentimiento, concedida por la autoridad competente, y lleva consigo la dispensa del impedimento, si lo hay, y de la forma canónica, si no se observó, así como la retrotracción al pasado de los efectos canónicos, C. 1161.1. A partir de ella se pueden identificar los elementos esenciales de esta figura jurídica. Al estar fundamentada sobre la perseverancia del consentimiento en cuanto acto psicológico, es esencial verificar la subsistencia de este presupuesto para poder aplicar este remedio a un matrimonio nulo, incluso antes de plantear su aplicación a los interesados. A este propósito hay que tener en cuenta un principio común y algunos criterios. El principio general es que el consentimiento matrimonial, una vez prestado, debe entenderse que persevera. Su revocación es un hecho, y los hechos deben ser demostrados, no se presumen. Ciertamente, la demostración de un hecho puede hacerse también mediante indicios. En este sentido, se consideran indicios insuficientes para demostrar la revocación del consentimiento, una situación de discordia entre los cónyuges, la negativa a acudir a la convalidación simple, a través de la renovación del consentimiento, la separación legal o de hecho, la solicitud de divorcio. Por el contrario, se consideran indicios que demuestran la revocación del consentimiento, la disolución del matrimonio rato y no consumado, o que haya habido una sentencia ejecutiva de nulidad matrimonial. No se debe olvidar, de todas maneras, que se trata de meros indicios, que establecen una mera presunción. La efectiva voluntad de los cónyuges deberá ser objeto de una cuidadosa investigación y eventualmente podrá resultar disconforme con cuanto parecían demostrar los indicios. Si la perseverancia simultánea y actual, del consentimiento de las partes es condición necesaria para la validez de la sanación, en cuanto a su licitud el Código dispone que, solo debe concederse la sanación en la raíz cuando sea probable que las partes quieren perseverar en la vida conyugal, C. 1161.3. Sería poco prudente sanar un matrimonio cuando puede preverse de manera razonable que está llamado al fracaso. La exigencia de la perseverancia simultánea del consentimiento de las partes es condición indispensable para la sanación en la raíz. Si falta el consentimiento en las dos partes o en una de ellas, el matrimonio no puede sanarse en la raíz,
tanto si el consentimiento faltó desde el comienzo, como si fue dado en el primer momento y luego fue revocado, c. 1162-1. Por lo demás, si faltó el consentimiento en el comienzo, pero fue dado posteriormente, puede concederse la sanación a partir del momento en el que se prestó el consentimiento, 1162-2. Proceder de otra manera en cuanto a la sustancia y a los efectos de esta figura supondría contradecir el principio fundamental de que el consentimiento es la causa eficiente del matrimonio. La sanación en la raíz normalmente lleva consigo la dispensa de un impedimento o de la observancia de la forma canónica. Corresponde a la autoridad valorar la oportunidad de concederla, una vez que se ha comprobado que concurren todos los requisitos y presupuestos necesarios para que pueda darse, c. 1163. Nota 15. 1. Puede sanarse el matrimonio nulo por impedimento o por defecto de la forma legítima, con tal de que persevere el consentimiento de ambas partes. 2. El matrimonio nulo por un impedimento de derecho natural o divino positivo solo puede sanarse una vez que haya cesado el impedimento. Fin de la nota. Hay que tener en cuenta que no todos los impedimentos son dispensables, desde el momento en que algunos de ellos, normalmente derivados del derecho natural o divino positivo, no entran dentro de la potestad de dispensa de la autoridad eclesiástica. En relación con estos últimos, el legislador anterior mostraba su respeto hacia el derecho natural o divino positivo al prohibir la sanación en la raíz incluso después de su cesación, c. 1139-2c y c. 1917. Nota 16. Si el matrimonio se celebró con algún impedimento de derecho natural o divino, la Iglesia no lo subsana en su raíz, aunque el impedimento haya cesado después, ni siquiera desde el momento en que cesó. Fin de la nota. El legislador actual, sin que sea menor su respeto hacia el derecho inscrito por el Creador en la naturaleza de las cosas o manifestado en la revelación, como lo demuestra el hecho de que no se admite la dispensa de los impedimentos a que se ha hecho referencia, es más coherente con la lógica interna de la sanación, que da valor al consentimiento naturalmente suficiente en su realidad de acto psicológico, que puede subsistir también en caso de momentánea indisponibilidad real de su objeto, y establece que la sanación podrá ser aplicada también a matrimonios inválidos por impedimentos de derecho natural, impotencia copulativa, consanguinidad en línea recta, probablemente consanguinidad en segundo grado de línea colateral, o de derecho divino positivo, el vínculo matrimonial, pero solo después de que estos impedimentos hayan cesado, c. 1163-2. Como la sanación en la raíz se fundamenta en la existencia de un consentimiento naturalmente suficiente, que deviene eficaz por la cesación del impedimento, por dispensa o por desaparición del hecho, o por la cesación de la falta de la forma, por dispensa, resulta evidente que, la sanación puede también concederse ignorándolo una de las partes o las dos, pero no debe otorgarse sin causa grave, c. 1164. Sexto, ¿cuáles son los efectos de la convalidación del matrimonio? Las dos formas de convalidación estudiadas tienen un efecto principal idéntico, que es la constitución del vínculo matrimonial. Este existe desde el momento de la renovación del consentimiento en el caso de la convalidación simple, y desde el momento de la concesión por la autoridad eclesiástica en el caso de la sanación en la raíz. Como suele decirse, el efecto principal de ambas formas de convalidación tiene lugar ex nunc. En la sanación en la raíz se produce también otro efecto secundario que se proyecta en el pasado, es decir, se produce ex tunc. Se trata de la retrotracción al momento de la celebración de los llamados efectos canónicos del matrimonio, por ejemplo, la legitimidad de los hijos que hayan nacido, c. 1137. Nota 17. Son legítimos los hijos concebidos o nacidos de matrimonio válido o putativo. Fin de la nota. El código alude a los dos efectos de la sanación en la raíz, cuando afirma: la convalidación tiene lugar desde el momento en el que se concede la gracia, y se entiende que la retrotracción alcanza hasta el momento en el que se celebró el matrimonio, a no ser que se diga expresamente otra cosa, c. 1161-2. Cabría preguntarse cuál es la justificación de que los cánones 1162-2 y 1163-2 contengan previsiones diferentes. La justificación está relacionada con el motivo de nulidad matrimonial que debe ser sanado. En el primer caso, retrotraer al momento de la celebración los efectos de un matrimonio nulo por un impedimento de derecho natural o divino positivo no parece coherente y conforme con el hecho de que la Iglesia no tiene capacidad de disposición de aquel motivo de nulidad. En el segundo caso, referir los efectos del matrimonio canónico al momento de la celebración,
cuando el consentimiento sea prestado en un momento posterior, parece postular subrepticiamente una suplencia por parte del ordenamiento de la causa eficiente del matrimonio que sería contradictoria con los principios fundamentales del propio ordenamiento en esta materia. Séptimo, ¿a qué autoridad se debe acudir en el caso de que haya de procederse a una convalidación simple o a la sanación en la raíz de un matrimonio? Es preciso distinguir diversos supuestos. En un caso no hay que dirigirse a ninguna autoridad. Es el supuesto de la convalidación simple de un matrimonio nulo por un impedimento o por un vicio de consentimiento que no pueda ser probado en el ámbito público, el llamado fuero externo. Entonces es suficiente que la parte o las partes que conozcan la nulidad renueven su consentimiento de forma privada, sin formalidad pública alguna, y en secreto, sin testigos, tal y como establecen los cánones 1158-2 y 1159-2. Por el contrario, si se ha de proceder a una convalidación simple de un matrimonio nulo por defecto de forma, o por un impedimento o un vicio de consentimiento demostrables, parece suficiente que los interesados se dirijan a la autoridad competente para asistir a su matrimonio, básicamente a su párroco propio, C. 1115. Nota 18. Se han de celebrar los matrimonios en la parroquia donde uno de los contrayentes tiene su domicilio o cuasi domicilio o ha residido durante un mes, o, si se trata de vagos, en la parroquia donde se encuentran en ese momento, con licencia del ordinario propio o del párroco propio se pueden celebrar en otro lugar. Fin de la nota. A este corresponderá solicitar entonces la dispensa del posible impedimento, en el caso de que sea esta la causa de la invalidez, a la autoridad que puede concederla, el ordinario del lugar o la Santa Sede, según proceda. En el caso, finalmente, de la sanación en la raíz, el Código de 1983, de acuerdo con el sentir del Concilio Vaticano II de dar mayor protagonismo a las iglesias particulares, y haciendo estables facultades que de hecho se concedían habitualmente a los ordinarios, ha ampliado la posibilidad de que concedan la sanación en la raíz de los matrimonios nulos. De la lectura atenta del Canon 1165 se puede concluir que la Santa Sede se reserva la sanación en la raíz solo en tres casos: a. El de sanaciones generales, es decir, de una pluralidad de matrimonios afectados por una misma razón de nulidad, por ejemplo, una serie de ellos celebrados por un falso ministro sagrado; b. El de un matrimonio nulo por un impedimento cuya dispensa esté reservada a la Santa Sede, orden sagrado, voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso de derecho pontificio, crimen; c. El de un matrimonio nulo por un impedimento de derecho natural o divino positivo que ha cesado. En todos los demás casos, la sanación en la raíz puede ser concedida por el obispo diocesano. Para determinar su competencia, se puede aplicar por analogía el Canon 1115, utilizando los criterios para la determinación del párroco competente para asistir al matrimonio, el del domicilio, del cuasi domicilio, de la residencia habitual de al menos uno de los dos interesados. O se puede acudir al obispo diocesano en que se haya celebrado el matrimonio que se quiere sanar, siempre que se haya celebrado en forma canónica, aunque defectuosa. No, sin embargo, si ha habido una ausencia total de forma canónica. Nota 19. Recordemos que, fuera del caso de peligro de muerte inminente, el obispo diocesano no puede dispensar la forma canónica en un matrimonio de dos católicos, CFA respuesta de 5 de agosto de 1985, del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Fin de la nota. 2. Guía para el asesor. En este capítulo recogemos, más que líneas de investigación, algunos consejos de prudencia que puedan servir al asesor de parejas con dificultades matrimoniales. Primero, deberá tener presente la posibilidad prevista por el ordenamiento canónico de convalidar los matrimonios nulos. Ante la sospecha de que un matrimonio es inválido, la solución que debe proponer no es necesariamente, solo y siempre iniciar un proceso de nulidad. Puede suceder que los cónyuges, por muy convencidos que estén subjetivamente de que su matrimonio puede estar afectado por una causa de nulidad, no tengan intención de impugnar su validez. Aun en el caso de que tengan esta intención, parece más correcto que se les proponga la posibilidad de convalidar su matrimonio, de manera que tomen una decisión conociendo todas las posibilidades que el ordenamiento canónico ofrece para su caso. Segundo, la posibilidad de convalidar el matrimonio debe ser planteada sobre todo cuando la vida en común de las partes se haya reinstaurado después de la renuncia a una causa de nulidad intentada. Como se verá en el segundo ejemplo, puede suceder que, después de incoada la causa de nulidad matrimonial,
los cónyuges hayan decidido restablecer la vida en común, bien en interés de los hijos, o bien porque hayan reflexionado de nuevo sobre su decisión o sobre sus sentimientos. Al mismo tiempo, el proceso puede haber demostrado, también en los casos en que no haya concluido con una sentencia, la posibilidad efectiva de probar en el fuero externo un vicio de consentimiento o un impedimento. En tal caso, no se puede dejar de proponer a los interesados la convalidación de su matrimonio. Tercero, dejando a salvo cuanto se ha dicho hasta ahora, el asesor deberá ser prudente para no plantear prematuramente la posibilidad de la convalidación simple del matrimonio, cuando prevea, por ejemplo, debido al bajo nivel cultural de los interesados, que la necesidad de renovar el consentimiento no será entendida por las partes, sino posiblemente rechazada. En tal caso, cuando lo permitan las circunstancias, es decir, cuando la nulidad del matrimonio dependa de un impedimento o de un defecto de forma, el asesor podrá dirigirse a la autoridad competente para obtener la sanación en la raíz, valorando que los interesados al menos no se oponen a esta forma particular de convalidación, que no exige renovar el consentimiento. Cuarto, aun en el supuesto de que los interesados estén dispuestos a la convalidación, incluso a la convalidación simple, de su matrimonio, el asesor deberá sugerirles, y si es el caso también a las personas con cura de almas, que no se precipiten al afrontar la convalidación. Entre los ejemplos que se exponen a continuación, el primero se refiere a una convalidación que debería haberse evitado, y en la que, en realidad, no se convalidó nada porque subsistía el vicio del consentimiento, y el tercero se ocupa de una convalidación inválida por falta de sus presupuestos sustanciales. En ambos casos resultaron desastrosas una cierta prisa y una desmedida ansia pastoral por arreglar la situación conyugal de las personas interesadas. 3 ejemplos. A. Primer ejemplo. Nuria es una buena muchacha, pero algo ingenua, ha tenido una vida familiar desafortunada, llena de conflictos entre sus padres y de desgracias. Desde que se quedó sola vive con una tía anciana y trabaja como maestra. Conoce a Aurelio, un modesto empleado. Simpatizan y empiezan a verse, también coinciden en actividades parroquiales, en las que Nuria está integrada. Aurelio es un chico educado, un tanto amanerado y con poca iniciativa, incluso en las manifestaciones de afecto hacia Nuria. Sin embargo, a ella, persona simple y bien intencionada, esto no le preocupa, y deja que transcurra el tiempo pasando los domingos entre actividades parroquiales, partidas de damas en casa y conversaciones con su tía. Cuando ésta fallece, Nuria se queda sola en casa y la pareja decide casarse. Nuria experimenta una gran decepción después de la boda, cuando advierte que Aurelio no intenta un acercamiento sexual, e incluso se retrae y trata de evitar hasta los más tímidos intentos de ella de tener relaciones sexuales. Al cabo de unos meses Nuria, que se ha casado con una recta intención y deseo de tener hijos, haciendo un gran esfuerzo, aborda el asunto con Aurelio. Él, entre lágrimas, le confiesa que un par de años antes de la boda había descubierto que era seropositivo, y que había contraído la enfermedad durante el servicio militar. En un momento de tristeza y soledad, le dice, había cedido a la tentación de 2 compañeros que le incitaron a pincharse. Era la única vez que había probado la droga, pero se había infectado al usar la misma jeringuilla que los otros 2. Aurelio le explicó que no le había dicho nada antes de la boda porque la quería y temía perderla. Nuria, bastante trastornada, se dirige a los sacerdotes de su parroquia, que la conocen desde hace tiempo y la aprecian. Pese a su confusión y disgusto, movida por un sentimiento cristiano y también porque quiere a Aurelio de verdad, Nuria manifiesta su deseo de perdonarle. El párroco y el vicario parroquial sospechan que el matrimonio celebrado puede ser nulo, y piden consejo a la curia. La persona encargada estudia el caso, habla con los interesados y, considerando la probabilidad de nulidad matrimonial por error doloso sufrido por Nuria, desaconseja la convalidación del matrimonio, teniendo en cuenta el breve periodo de tiempo transcurrido desde el descubrimiento del engaño, que no ha permitido reflexionar fríamente y clarificar hasta el fondo la situación, ni valorar objetivamente, desde un punto de vista humano y moral, pensando, por ejemplo, en el problema de las relaciones íntimas, una vida matrimonial con un marido seropositivo. La convalidación del matrimonio, al menos durante un tiempo, se desaconseja, pero no se prohíbe. Nuria y Aurelio, sin embargo, insisten a los sacerdotes de la parroquia y se procede a la convalidación del matrimonio, con asistencia del párroco y actuando como testigos el vicario y una amiga de la pareja.
La vida en común continúa durante un par de años. La salud de Aurelio, en cuanto seropositivo, permanece estable. Sin embargo, se produce un empeoramiento de su conducta, extrañas ausencias de casa por inverosímiles horarios de trabajo, mentiras a su esposa, citas en lugares de mala reputación, comportamiento desequilibrado en su casa, con manías raras y delirios de persecución por vecinos y colegas. Poco a poco, con la ayuda del médico y de otros especialistas consultados, se descubre que Aurelio en la adolescencia frecuentó ambientes homófilos y entabló relaciones más o menos estables con homosexuales. Su condición de seropositivo deriva del uso de la droga y de esas relaciones. También después de la boda, tras los primeros meses, volvió a visitar habitualmente esos ambientes, siempre a escondidas de la ingenua y generosa Nuria, engañada en el momento del matrimonio y de la convalidación, cuando, con una decisión imprudente, pero que otra persona quizás no habría tenido el coraje de asumir, había renovado el consentimiento frente a un hombre seropositivo que ya le había engañado una vez en un asunto tan grave. Está claro que el consentimiento de Nuria, tanto en la boda como en la convalidación, está viciado por error, provocado por Aurelio acerca de una cualidad personal suya, primero, el ser seropositivo, después la homosexualidad, apta de por sí para perturbar gravemente el consorcio de vida, y que ha sido causado para obtener el consentimiento de Nuria. El matrimonio y la convalidación deben ser declarados nulos, sin que se pueda reprochar a Nuria su generosidad y su ingenuidad al creer la historia de Aurelio de ser seropositivo por un único y ocasional uso de la droga. Es probable, y es lo que se quiere mostrar con el ejemplo, que una mayor prudencia antes de realizar la convalidación, resistiendo a las presiones de los interesados y a la preocupación de regularizar inmediatamente su estado, hubiera contribuido a aclarar la situación. Por ejemplo, se hubiera podido valorar de una manera más crítica el relato de Aurelio, disponiendo de más tiempo para percatarse de su conducta equívoca, que se manifestó poco después de convalidar el matrimonio. B. Segundo ejemplo. Esther y Valentín son más bien jóvenes. Ambos tienen trabajo, ella como dependienta y él como obrero de la construcción. Se conocen, se enamoran y después de un corto noviazgo piensan en el matrimonio. Al aproximarse la boda, Esther advierte que Valentín es menos atento con ella que antes. Le pregunta si han variado sus sentimientos hacia ella, pero él le responde negativamente, y se celebra la boda. La impresión de Esther viene confirmada en la vida conyugal. Valentín está a disgusto en casa, no busca la intimidad con ella, parece ausente y distraído, con la cabeza en otra cosa. Esther se preocupa, habla con sus padres y con amigos comunes, y algunos de estos, Sergio y Julián, le revelan unos hechos que Valentín no puede negar. Cuando preparaban su domicilio conyugal, Valentín conoció a Ruth, una vecina de la casa, joven pero ya separada. Cedió a sus insinuaciones e inició una relación con ella. Cuando se enteraron, Sergio y Julián le reprocharon que se casara, pero Valentín declaró que no se sentía capaz de tirar todo por la borda, que probaría el matrimonio con Esther sin interrumpir la relación con Ruth. Si la prueba fallaba, o si Ruth le atraía más, tenía intención de dejar a Esther y unirse a Ruth. Sus amigos le criticaron duramente y comentaron el asunto con otros amigos, Francisco y Mauricio, pero ninguno de los cuatro se atrevió a decirle nada a Esther antes de la boda. En cuanto se descubrió todo, unos meses después de la boda, Esther y Valentín se separaron. Esther acude a la parroquia a pedir consejo y, a sugerencia del párroco y tras consultar con un abogado experto, plantea la nulidad de su matrimonio sobre la base de 2 capítulos relativos al consentimiento, la exclusión de la indisolubilidad y de la fidelidad por parte de su marido. En la instrucción de la causa se trata de aclarar la situación. Valentín, ahora arrepentido, admite su culpa. Sergio y Julián declaran como testigos directos y prenupciales de su intención, Francisco y Mauricio como testigos indirectos prenupciales. Algunos parientes de Valentín y de Esther se refieren a la explicación que ambos han dado de su separación, y Valentín les había dicho claramente cómo estaban las cosas. También acudió Ruth que, una vez concluida su aventura con Valentín, no tuvo inconveniente en admitir su relación prenupcial con él y la intención de continuarla también después de la boda, a la espera de comprobar cómo se desarrollaba el matrimonio con Esther. Publicadas las actas de la causa, de las que se derivaba claramente el doble defecto del consentimiento de Valentín, el abogado de Esther pidió una prórroga en el curso de la causa, después otra, y finalmente solicitó la renuncia, porque en ese tiempo Esther y Valentín habían empezado a verse de nuevo,
se habían reconciliado y finalmente habían reinstaurado la vida en común. Un final feliz, ciertamente. Sin embargo, el defecto de consentimiento de Valentín era no solo susceptible de prueba, sino que de hecho prácticamente se había probado en un procedimiento judicial, aunque no hubiera recaído sentencia. Procedía, por tanto, una convalidación del matrimonio. El vicario judicial se dirigió al párroco que había aconsejado a Esther la causa de nulidad. El sacerdote la convocó a ella y a Valentín, les expuso la cuestión y ellos aceptaron de buen grado convalidar su matrimonio. El párroco les hizo una especie de examen de los contrayentes, comprobando por extenso la intención de ambos, corroborada por los hechos, y en presencia de 2 testigos procedió a recibir su renovación del consentimiento. Este ejemplo quiere mostrar un caso típico en que debe aplicarse la convalidación simple, donde no solo es demostrable el motivo de nulidad del matrimonio, sino que también, incluso por el hecho de haber solicitado la nulidad, es bastante verosímil que la nulidad del matrimonio pudiera ser notoria. Tercer ejemplo. Guillermo y Susana son primos segundos. Según la disciplina del Código de 1917, bajo la cual se celebró su matrimonio, son consanguíneos en tercer grado en la línea colateral, CC 96.3 y 1076.2. En concreto, tenían un bisabuelo común, sus abuelas eran hermanas y sus madres, primas. En esta consanguinidad por vía femenina los apellidos de ambos eran, obviamente, distintos. Además, mientras Susana había vivido siempre en el pequeño pueblo de montaña de donde procedía la familia, Guillermo había nacido y vivido siempre en una gran ciudad, bastante alejada del pueblo, a donde su abuela se había trasladado al casarse, en busca de trabajo y fortuna. Se conocieron con ocasión de una fiesta popular, a la que Guillermo había asistido en su remoto lugar de origen. Aunque eran parientes lejanos, no se habían visto hasta los 25 años. Se enamoraron y decidieron casarse. El matrimonio iba a celebrarse en el pequeño pueblo de donde procedían. Los dos se reunieron con el párroco, pero no pensaron que su parentesco fuera un problema, aunque según el CIC 1917 era un impedimento dirimente, y por ello no le dijeron nada del asunto. Este era un buen sacerdote, pero como diría después en la causa el canciller de la curia, desde el punto de vista administrativo, algunas de sus actuaciones podían calificarse de irregulares, y realizó una investigación muy superficial. Los apellidos eran distintos, ella era del pueblo y él de una ciudad lejana, él no había ido por el pueblo antes del noviazgo, etc. Sin apenas preguntar nada, el párroco realizó el expediente matrimonial y asistió a la boda, con gran alegría por parte de todos. El sábado siguiente a la boda, el párroco fue a la fiesta de un pueblo vecino, donde todos los sacerdotes del vicariato fueron invitados a una procesión solemne. En la comida posterior, el párroco se sentó al lado de otro sacerdote, pariente lejano de los esposos, que le dijo: «El sábado pasado casaste a mis primos, pediste la dispensa». El párroco de pronto cayó en la cuenta y quedó horrorizado ante este nuevo error suyo. Al día siguiente, después de la misa dominical, buscó a la madre de Susana y le dijo que debía hablar urgentemente con los nuevos esposos. La madre los avisó y, con bastante desasosiego, la historia es de hace unos años, los dos fueron al pueblo el fin de semana siguiente, y el viernes por la tarde, ni siquiera 15 días después de la boda, acudieron al párroco. Es fácil imaginar su estupor y consternación. El párroco les llamó la atención por no haberle dicho nada de su parentesco lejano, olvidando su superficial investigación, y les explicó que debía consultar el caso con el obispo para volver a celebrar el matrimonio. Ellos se asustaron y no entendieron, pensaron que tenían que volver a invitar a todo el mundo y objetaron que no tenían dinero para celebrar la boda de nuevo y traer otra vez a los invitados. Se tranquilizaron cuando el párroco les dijo que bastaban 2 personas, la hermana y el cuñado de la esposa, y que volvieran a la parroquia la tarde siguiente, sin contar nada sobre el tema. El sábado fueron otra vez a las 8, Guillermo, Susana, la hermana y el cuñado. El párroco los recibió en su despacho y, después de 20 minutos y de otra regañina, todo concluyó. Ni ellos ni los testigos recordaban si habían renovado el consentimiento. La realidad es que habían firmado un documento en que manifestaban haberlo hecho. Guillermo, Susana y los 2 acompañantes firmaron el documento sin haberlo leído. Fiándose del párroco, se fueron contentos de haber resuelto de una manera tan sencilla y sin más imprevistos una cuestión que estaba adquiriendo visos de tragedia para ellos, y de haberlo solucionado tan deprisa,
solo 2 semanas después de la boda. Guillermo y Susana regresaron a su ciudad y se reincorporaron a sus respectivos trabajos. Pasaron varios años, tuvieron un hijo, pero las cosas no iban bien entre ellos. Finalmente se separaron y Susana decidió volver a vivir en el pueblo. El párroco ya había fallecido y Susana conoció al nuevo. Le contó la historia de su matrimonio. El párroco tuvo sospechas, fue al archivo parroquial y descubrió que la renovación del consentimiento de los esposos, admitiendo que ellos pensaban que lo habían prestado y habían vivido como si así fuera, se había hecho 2 semanas después de la boda, pero la dispensa de la consanguinidad se había solicitado y obtenido, debido a una exposición un tanto confusa y sumaria del caso, solo posteriormente. El antiguo párroco, con la preocupación de arreglar el error, había cometido otro mayor. La cuestión llegó a los tribunales. Allí declararon los protagonistas, los testigos de la dudosa renovación del consentimiento y algunos familiares que sabían de la intervención del párroco 15 días después de la boda, pero no del trámite y de los documentos de la dispensa concedida por el obispo. Se comprobó entonces que cuando habían renovado el consentimiento eran jurídicamente inhábiles para el matrimonio, al estar incursos en el impedimento de consanguinidad en un grado dispensable, pero no dispensado. Por consiguiente, su consentimiento era con toda seguridad jurídicamente ineficaz. El ejemplo, como es evidente, quiere recordar que no es prudente aconsejar que se proceda a una convalidación simple del matrimonio con prisas, sin conocer con exactitud la situación de hecho y de derecho. Por otra parte, y sin ánimo de condenar al viejo párroco del pueblo que, como se ha dicho, era un buen sacerdote, pero bastante descuidado, parece que, desde el punto de vista pastoral, cabía otra solución más adecuada, en vez de proponer la convalidación simple a los esposos, que quizá no estaban en condiciones de entender la necesidad de renovar el consentimiento, por su sencillez y por el revuelo que se había organizado, se podría haber expuesto discretamente el problema al obispo, solicitando la sanación en la raíz del matrimonio de Guillermo y Susana. De cuarto ejemplo. Se refiere al caso de César, un joven vicario parroquial en un pueblo de provincias de tamaño medio, integrado por muchas parroquias. Apenas ordenado presbítero, fue destinado como vicario a Santa María, una de las parroquias del pueblo. Se dedicó a la pastoral de los jóvenes y reunió a un grupo en torno a él, llevados por su entusiasmo y sus buenas cualidades. Lo formaban chicos y chicas de diversas edades. Entre ellos estaban Lourdes y Jaime, prometidos desde hacía algunos años y próximos a contraer matrimonio. Naturalmente, le pidieron a César que les preparara para la boda y les casara. Él se ocupó de la preparación espiritual y litúrgica, y el párroco de Santa María de la Canónica. La boda era inminente. César estaba solo en la parroquia porque en verano se alternaba con el párroco para la atención de las diversas actividades de vacaciones para niños y adultos. Unos 10 días antes de la boda, que Lourdes y Jaime habían deseado que fuera íntima y reservada, con pocos parientes y amigos, los novios le plantearon, como somos pocos, ¿por qué no nos casamos en la capilla de San Isidoro, que está próxima a la casa de Lourdes? Hay una vecina que tiene la llave y está de acuerdo en que sea allí. No se preocupe por nada, nosotros lo preparamos todo, limpiamos, llevamos las flores y dejamos todo en orden. César no vio ningún inconveniente y accedió de buena gana al deseo de los jóvenes, a los que apreciaba sinceramente. El día de la boda fue a la capilla de San Isidoro y allí celebró la boda, en presencia de unos pocos invitados. No obstante surgió un problema. César, relativamente nuevo en el pueblo, no se dio cuenta de que la capilla no pertenecía a la parroquia de Santa María, sino a la de San Juan. Como no lo sabía, no se le ocurrió pensar que la delegación del párroco de Santa María para celebrar la boda de Lourdes y Jaime valía solo para el territorio de su parroquia, y que debía pedir la delegación al párroco de San Juan. Así que celebró la misa y asistió al matrimonio de los dos jóvenes, sin preocuparse de nada más. Al regresar el párroco de Santa María de la actividad con niños y adultos de la parroquia que estaba atendiendo fuera, César le puso al corriente de la actividad pastoral que había desarrollado en su ausencia. Con todo entusiasmo, le refirió la boda de Lourdes y Jaime. El párroco de Santa María se dio cuenta enseguida del problema. Sin perder la calma le explicó la situación, recordándole algunos aspectos del derecho canónico sobre los que quizás César no había profundizado suficientemente en el seminario. Ambos se dirigieron a la curia para preguntar qué debían hacer. No cabía la suplencia de jurisdicción a causa de error común, C. 144.1,
porque muchos fieles del lugar sabían que la capilla de San Isidoro se encuentra en la parroquia de San Juan, donde de César no desarrollaba su ministerio. Se planteó la posibilidad de una sanación en la raíz, sobre el presupuesto de la perseverancia en el consentimiento de Lourdes y Jaime, solo jurídicamente ineficaz por la falta de legitimación de César para recibir la declaración de voluntad. Y, en efecto, no solo persevera el consentimiento de ambos, sino que el matrimonio va bien, siendo ayudados en su vida cristiana por César, y aún hoy ignoran el error padecido por él aquel día. El ejemplo quiere indicar que la sanación en la raíz es una solución bastante elástica para la convalidación de un matrimonio objetivamente nulo, que da valor al consentimiento naturalmente suficiente de los esposos y que permite superar, con la debida discreción, si es necesario, obstáculos meramente formales para su eficacia jurídica.